Estamos saliendo ya. Muy buenas tardes, queridos amigos, compañeros, compañeras que nos están viendo a través del StreamYard y por nuestra página de Facebook. Hoy día 10 de julio, el Instituto Técnico Escuela Superior de Administración de Empresas, inicia un ciclo de conferencias referidas a la educación superior y los desafíos respecto a la educación virtual o a la implementación de la educación virtual. Y precisamente vamos a inaugurar hoy este ciclo de conferencias con la experiencia de la ESAE en una tercera versión de llevar adelante la carrera de Administración y Gestión Productiva. Esta vez a nivel local, las dos anteriores versiones a nivel nacional. La Escuela Superior de Administración de Empresas se constituye en pionera en realidad, como institución de educación superior a nivel técnico superior, en hacer, desarrollar y promocionar la formación profesional técnica a distancia con uso de tecnologías de la información, precisamente con herramientas virtuales. Las dos anteriores versiones a nivel nacional se han titulado más de 200 estudiantes, entre varones y mujeres, de distintos departamentos y distintos municipios de nuestro país. Ahora, enfrentando una tercera versión y próximamente una cuarta versión, ya que es a nivel local, tenemos casi 200 estudiantes inscritos, un aproximado de 200 estudiantes, ya venciendo el tercer módulo. La idea de este primer conversatorio es desarrollar o mostrar, mejor dicho, mostrar la experiencia de la ESAE sobre las particularidades, las características de lo que es desarrollar educación superior a nivel en la modalidad virtual, ¿sí? Para ello tenemos a nuestros panelistas, que son los docentes especialistas y especialistas con mayúscula de estos 6 años de implementación de educación superior en la modalidad virtual. Tenemos al licenciado Omar Cuba, quien es en este momento responsable de la carrera de Administración y Gestión Productiva en la modalidad virtual. Tenemos al licenciado Luis Fernando Munguía, también docente especialista, licenciado Carlos Vargas, al licenciado Iván Araníbar Herboso, todos docentes especialistas y con mucha trayectoria en esta experiencia. Es hasta donde no hasta donde sabemos. Con toda seguridad, es la única experiencia en el país a nivel de educación superior completamente a distancia y virtual. En unos minutos más nos va a estar acompañando el licenciado Jimmy Tarqui, rector del instituto, quien está atendiendo una reunión en este momento, quien va a redondear toda esta experiencia, quien va a compartirnos todos los elementos y la trayectoria de la carrera, ¿no? Simplemente recordar que el Instituto Técnico Escuela Superior de Administración de Empresas es de carácter fiscal, es decir, es una institución pública dependiente del Estado. Las temáticas que para hoy tenemos en primer lugar sobre lo que es educación virtual y lo que es educación a distancia. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué hace a una y a otra distinta valga la reiteración, de la una de otra? Sus características principales, que va a estar a cargo del licenciado Iván Araníbar. Luego tenemos las ventajas y desventajas, porque claro que sí las hay. Hay ventajas y hay desventajas. Siempre cuidando el nivel académico, el cumplimiento de la carga horaria y sobre todo, el nivel de formación de las y los estudiantes, los futuros profesionales. Es decir, la calidad.
En ese sentido, el licenciado Carlos Vargas nos va a exponer cuáles son esas ventajas y desventajas en términos académicos y también técnicos. El licenciado Luis Fernando Munguía nos va a exponer la forma práctica de virtualizar, dicho de otro modo, la virtualización práctica de la educación superior técnica, ¿sí? En el caso de la administración de empresas, con algunos ejemplos, como por ejemplo las matemáticas financieras. Es decir, son asignaturas y son contenidos al mismo tiempo que en la mayoría de los casos, si es que no en todos, debe ser presencial y en aula, por el grado de, no necesariamente de complejidad, pero sí el grado de práctica que requiere. En ese sentido, el licenciado Luis Fernando nos va a compartir la experiencia de esa forma práctica virtualizada. Y bueno, finalmente me presento, mi nombre es Agustín Tarifa Camacho, hemos compartiendo ahora esta experiencia y sin más preámbulo, bueno, saludar a todas las compañeras, compañeros, amigos, amigas, docentes, conocidos de todo el país y de otros institutos, darles la bienvenida. Así que, licenciado Iván Aníbar, tiene la palabra. Muchas gracias, Agustín. Te quedo muy agradecido. Muy buenas tardes a todos ustedes. Eh, Me voy a poder compartir, por favor, unos breves minutos con ustedes, por lo cual voy a compartir mi pantalla para que podamos verla. Ahora sí se ve, ¿no es cierto? Todavía no, todavía no, de estar cargando. Bueno, les explico un poco. Mi nombre es Iván Araníbar, soy docente especialista en educación a distancia y hoy, bueno, me han brindado la oportunidad para poder explicarles un poco lo que significa la educación virtual versus la educación a distancia. En la actualidad y en estos últimos meses he estado hablando mucho sobre esto, sobre la educación virtual y la educación a distancia para la formación, ya sea a nivel primario y secundario, que obviamente ya ha llegado por este tema del COVID, y también de manera para los profesionales o para los estudiantes que están estudiando de licenciatura. Entonces, voy a ahondar un poco en este tema, en estos breves minutos que me tocan disertar. Si me puedes ayudar, Agustín, si están viendo la presentación. Aún no, Iván, aún no. Voy a- Ahora sí, Tampoco. Tal vez si me la pasas por el grupo, en este momento claro, la con gusto, no te compartimos. preocupes. Mientras tanto. Te lo estoy enviando, Agustín, por favor, si me lo puedes, si lo Claro puedes que ver, sí. sería genial. Siempre es bueno tener un backup de respaldo para que, por este tema de inconvenientes. Ya está, ya te lo he enviado, estimado Agustín. Ok. En un par de minutos tenemos la presentación, por favor. No te preocupes.
hasta que esté cargando, como les decía, hay algunas similitudes en realidad en cuanto al tema de educación virtual y educación a distancia. Me ha tocado un poco conceptualizar más que todo muchas gracias, Agustín, te quedo muy agradecido. Me ha tocado contextualizar un poco y hacer un poco una presentación pequeña dinámica para que podamos entender qué es educación virtual, ¿no? Su evolución y obviamente qué es educación a distancia. La primera, por favor, Agustín. Bueno, veamos qué es educación virtual, también conocida como enseñanza en línea. Hace referencia al desarrollo de una dinámica de enseñanza-aprendizaje que es realizado de forma virtual. Es decir, existe un formato educativo en donde los docentes y estudiantes pueden interactuar de manera diferente, diferente al espacio presencial. Esta educación virtual que nosotros la llamamos o la contenemos está dispersa gracias a la red que se tiene en estos momentos colgados en la web. La siguiente, por favor. Cada una de estas cualidades de lo que significa la educación virtual está apoyada en la tecnología de la información y las comunicaciones, las nuevas TIC, ya que hace uso de herramientas que ofrecen que ofrece el Internet y nuevas tecnologías para proporcionar ambientes educativos adecuados. La siguiente, por favor. Una vez de que nosotros vemos qué es la educación virtual, también es importante tener en cuenta que la educación virtual se relaciona con la educación a distancia, y esto es muy importante, la cual ha nacido a raíz de la necesidad de cobertura de calidad educativa a personas que por distancia y tiempo y por distintas razones no pueden desplazarse hasta un centro educativo de manera física. Por lo cual, la educación virtual complementa a la educación a distancia, ya que mejora las dinámicas de formación de los estudiantes y le ofrece mayor apoyo a los docentes para el desarrollo y seguimiento académico de los estudiantes a su cargo. La siguiente, por favor. Veamos un poco el tema de la evolución de la educación virtual, ¿no? La generación de la educación virtual ha empezado primero con el envío de documentos, libros, informes, guías, etcétera, mediante correspondencia a domicilio, y esto se veía mucho en los años 80 y principios de los años 90, en donde los cursos que uno se podía inscribir llegaban a su correo o a su casa, y obviamente la persona tenía que leer y estudiar estos textos. En la segunda parte de la evolución de la educación virtual, se tuvo que introducir material audiovisual como cassettes, videos, CDs, DVDs, Blu-rays. ¿Por qué? Porque obviamente había una falencia en cuanto al tema educativo y al tema de aprendizaje. Ya a partir de la década del 2002 hasta este presente, existe una tercera evolución en la educación virtual. Esto es introducción de tecnología avanzada como correo electrónico, almacenamiento en nube, navegación en web, etc. La siguiente, por favor, Agustín. ¿Cuál es el peligro de la educación virtual? Y en esto quiero tomar mucho énfasis en función a lo que he expuesto en estas breves diapositivas. Al principio de todo lo que se ha expuesto, si bien tiene algunas cualidades la educación virtual, el gran peligro de la educación virtual, estamos hablando de la educación virtual, es la calidad. El peligro está en reproducir los esquemas tradicionales de enseñanza-aprendizaje utilizando nuevas tecnologías de información y de comunicación. La mayoría de los cursos que se encuentran en línea actualmente son solamente lo que está de forma tradicional, lo que está planificado de forma tradicional subido a la web. No se aprovecha realmente el potencial de las herramientas de comunicación que nos brinda las nuevas tecnologías informáticas de comunicación TICs para construir el conocimiento de manera colaborativa y significativa para las y los estudiantes. Por lo tanto, es necesario repensar estos procesos educativos. La siguiente, por favor. Ahora bien, una vez de que hemos hablado y ya tenemos el concepto de lo que significa educación virtual, pasaremos a la siguiente diapositiva para ver un poco de lo que significa la educación a distancia.
La siguiente, por favor, Agustín. Gracias, muy gentil. ¿Qué es la educación a distancia? Como su nombre lo indica, la educación a distancia es una modalidad de enseñanza que tiene desarrollo total en un ambiente virtual. Esto solo es posible gracias a las tecnologías educativas que permiten el intercambio de conocimiento, aunque el profesor y el estudiante estén en algunos extremos de Bolivia, y esto implica de que el estudiante no necesariamente esté de manera física en un ambiente o en un centro educativo. La siguiente, por favor. Dentro de lo que significa el conocimiento de las clases, sigue el mismo, ¿no? Pero la gran diferencia de la educación a distancia es que puede elegir varios formatos interactivos para poder producir material educativo. Por ejemplo, la plataforma e-learning. La siguiente, por favor, Agustín. La plataforma e-learning, mucha gente no la contextualiza, no sabe lo que es. La plataforma e-learning es una herramienta de enseñanza especial para quien quiere dar clases en línea. Son en ellas que los profesores o docentes ponen a disposición de sus clases y sus estudiantes logran asistirlas. Una de las grandes ventajas de la plataforma e-learning es que puede acceder uno desde un teléfono móvil, una tablet, una laptop, una PC o cualquier dispositivo en el cual tenga acceso a Internet. Y está disponible todo el material requerido que el docente o el profesor aún así lo tiene a su cargo. La siguiente, por favor. Pero las plataformas de los cursos en línea no se limitan solamente a tener un modelo educativo, a hacer un seguimiento. Como ellas son administradas por instituciones educativas, como por ejemplo el Instituto Técnico ESAE, especialista en enseñanza de educación a distancia mediante su plataforma e-learning, el docente productor de contenido encuentra en esta plataforma una herramienta educativa que le ayuda no solo a impartir conocimiento de manera ilúdica y práctica, siguiendo la pedagogía educativa vigente en nuestro país, sino que también analiza todo el desempeño del estudiante en la misma plataforma de forma práctica, teniendo resultados óptimos en base a la calidad educativa impartida por la institución. La siguiente, por favor. Dentro de lo que significa una gran diferencia voy a andar en dos pequeñas diferencias entre lo que significa la educación virtual y la educación a distancia. La diferencia es que, por ejemplo, la educación virtual tradicional tiene un porcentaje de presenciabilidad en la institución educativa y un porcentaje de manera virtual. Mientras que la educación a distancia es el 100% en línea mediante una plataforma y un seguimiento continuo que el docente realiza hacia los estudiantes. La siguiente, por favor, estimado Agustín. En la modalidad virtual tiene que tener disponibilidad de asistir a una sede de centro educativo en los días que lo exige. Esto también puede ser una ventaja o desventaja. Si lo ven como una ventaja, es que algunas personas lo ven así, ya que pueden ir a un lugar físico a donde pueden asistir, pueden encontrar a las personas, a los profesores, a sus compañeros y tener una relación interpersonal o personal con ellos. Pero para otras es muy complicado asistir, ya que por un tema de ya sea salud, ya sea distancia, o cualquiera sea el motivo, le es imposible llegar a esta institución. La siguiente, por favor. Una de las grandes diferencias que yo he encontrado, que la modalidad de distancia está diseñada para brindar oportunidades de estudio de calidad para aquellas personas que tienen que partir su tiempo entre muchas otras responsabilidades. Y este es un claro ejemplo de lo que significa, viendo un poquito esta animación que tenemos. Se ha visto que en nuestra experiencia el 80% del aprendizaje de una persona que tiene en plataforma virtual o en educación a distancia es mucho más eficiente y mucho más eficaz que el 15% de las personas que asisten de manera física a un instituto o a una universidad o a un centro educativo. La siguiente, por favor. Por último, quiero decir entonces, para poder cerrar todo lo que acabo de hablar, que en estos últimos años la educación a distancia se ha convertido en una opción cada vez más popular
y confiable, no solamente en el contexto nacional, sino también en el contexto internacional. Es una opción cada vez más popular, ¿no? Y que puede comprobar por los egresados que ha tenido o que tiene este tipo de educación. Podemos decir incluso que podemos llegar a ser personas más ordenadas y competitivas, ¿no? Y que están mayor calificadas o igual calificadas las personas que estudian a distancia que las personas que lo hacen de manera presencial. Esto es para cerrar un poco el contenido y el contexto metodológico y las conceptualidades que yo he podido obtener en estos minutos para compartir con ustedes. Y voy a dejar, bueno, obviamente a cargo de mis otros colegas para que ustedes puedan seguir viendo un poco el tema de educación a distancia y el tema apasionante de lo que es la enseñanza. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, licenciado Iván. Seguramente, bueno, ya tenemos preguntas. Lo vamos a pedir a las personas que nos están viendo que vayan enviando sus preguntas. Las vamos a poner en pantalla. En su defecto, las vamos a leer al final de nuestra charla. Vamos a continuar con este primer ciclo de conferencias sobre los desafíos de la educación superior técnica y tecnológica hacia la virtualización de la enseñanza a través de la experiencia de la Escuela Superior de Administración de Empresas. Como el segundo tema que tenemos para compartir es precisamente las ventajas y desventajas a partir de la introducción y las diferencias que nos ha planteado el licenciado Araníbar. Para ello, el licenciado Carlos Vargas nos va a compartir esa experiencia. Carlos, por favor, tienes la palabra. ¿Puedes compartir o necesitas? Usted, muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias también al licenciado Araníbar por la introducción al tema de lo que es educación a distancia. Bueno, en esta oportunidad, en esta ocasión yo voy a presentar lo que son las ventajas y las desventajas de la educación a distancia en base a la experiencia que tenemos como docentes durante todo este tiempo en el Instituto de Educación ESAE. Vamos a empezar con las ventajas, aquellas ventajas que hemos podido identificar. Una de las ventajas que hemos encontrado, por ejemplo, es el acceso al contenido que los estudiantes o las personas que se inscriben tienen 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, porque este contenido está en la plataforma, está en la nube del Internet. Entonces, el estudiante, en cualquier momento que le guste, puede ingresar y tiene el contenido de la materia, pudiendo actualizarse continuamente. Otra de las ventajas que hemos podido identificar es que los estudiantes están dispersos en un espacio geográfico amplio, permitiendo cursar las clases desde diferentes lugares y horarios. Como ya lo había comentado Agustín, este proyecto nació hace aproximadamente 6 años, y hay que recalcar que cuando se realizó a nivel nacional, trabajábamos con telecentros y con estudiantes que se encontraban en Tarija, otros que se encontraban en Tipuani, otros que se encontraban en La Paz. Entonces, gracias a Dios, tuvimos la ventaja y la oportunidad de poder compartir y llevar este acceso, este conocimiento a diferentes estudiantes y diferentes personas de todo el país. Y ahora que lo estamos haciendo a nivel local o a nivel departamental o a nivel ciudad, hemos podido comprobar también que tenemos muchos estudiantes que viven en la zona sur, que viven en el Alto, que viven en el centro, y todos ellos, más de 150 personas pueden acceder y acceden de manera regular y cotidiana a todo lo que es la educación a distancia. Otra ventaja identificada también es el tema de la reducción de gastos. ¿Por qué? Al tener el estudiante toda la información, ya sea en su computadora, en su tablet o en su celular, ellos no tienen que movilizarse a un centro específico, en este caso a pasar clases, no tienen que estar entre 4 paredes, entonces tienen un ahorro ya en el gasto de la movilidad. Adicionalmente, las presentaciones, los trabajos y todo lo que se tenga que hacer en este tipo de educación es virtual. ¿Qué quiere decir? El estudiante trabaja, realiza su trabajo y mediante las plataformas con las cuales nosotros trabajamos, con las cuales los estudiantes están familiarizados, cargan y suben todos sus trabajos, evitando también de esta manera el ahorro del gasto en lo que es impresión de papeles, papelería, impresiones, empastados y todo lo demás.
También tenemos lo que es el ahorro en tiempos. ¿Por qué? Muchos de los estudiantes, y esto tiene que reconocer, por las diferentes circunstancias en las cuales estamos viviendo, muchos de ellos ya trabajan, ya trabajan. Entonces, estos estudiantes que tienen las ganas de superarse, no tienen que estar estresados ni pendientes de salir a las 6:30 de su oficina, 7 menos cuarto de su oficina, para ir volando, corriendo, como se dice, a las clases, ¿no? Preocupados si va a haber trancadera, no va a haber trancadera. Entonces, ellos simplemente al salir de su trabajo, a movilizarse, que sea un medio de transporte, pueden acceder mediante el celular a toda esta información. Entonces, tienen tiempo, ese tiempo que pueden disponer en movilizarse de su oficina, de su casa, a la universidad o al instituto, ese tiempo aprovechan para estudiar. Otra de las ventajas que hemos podido identificar es que fomenta la responsabilidad. ¿Por qué fomenta la responsabilidad? Porque la información está disponible, el contenido está disponible. Los docentes estamos para apoyar, pero ya depende del estudiante el poder ingresar y estudiar, el repasar, el presentar los trabajos. Les voy a dar un ejemplo. Se programa la presentación de un trabajo práctico para el miércoles a las 15 horas. Y se programa desde 2 semanas anticipadas. Entonces el estudiante ya tiene conocimiento de cuándo tiene que presentar su trabajo y en qué horario. No es que el docente o alguien va a estar detrás de él y decirle tienes que presentar. Si el estudiante tiene que ser responsable y tiene que presentar, ya tiene un cronograma. El sistema le va a ir avisando también cuándo tiene que presentar su información. Lo mismo para el estudio. ¿Por qué? Porque dentro del sistema, dentro de la nube, él ya tiene acceso a todo lo que es la parte bibliográfica, además que también va acompañado de videos de apoyo para que él pueda acceder al momento que él guste, que él tenga tiempo, que él quiera, y fortalecer desde ese punto de vista y de esa manera su preparación y conocimiento para el avance de la materia. Otra de las ventajas es que el estudiante puede elegir cuándo estudiar y en qué lugar hacerlo. No tiene un horario fijo, no tiene que pasar clases de 7 a 10, de 11 a 12, de 1 a 4, no. El estudiante tiene el acceso a la información 24/7, entonces él verá si estudia en la mañana, si entra al mediodía, si entra sábado, si entra domingo, si entra en la noche, al amanecer, depende de él. Y él verá también dónde estudia, dónde accede a esta información. Por ahí es más cómodo que lo haga en su domicilio, o tal vez lo pueda hacer, que sé yo, por decirles, en algún lugar donde sea más tranquilo y más cómodo para él. Adicionalmente de esto hay que considerar también que si el estudiante, ya sea por un tema de trabajo, un tema familiar, o por último, por un tema de diversión y esparcimiento, decide viajar o tiene que viajar, el estudiante puede seguir estudiando, puede seguir entrando al sistema, puede seguir entrando a todo lo que es la educación a distancia y seguir estudiando, seguir ese camino de la educación que se ha propuesto. Algo que se ha podido comprobar también en este tiempo de lo que es la educación a distancia, precisamente por estas facilidades o por estas opciones que da esta metodología, es que los niveles de deserción son bajos. Son bajos en relación a los niveles que se presentan en la educación presencial. Precisamente porque todas estas comodidades, todas estas opciones a las cuales acceden los estudiantes, permite y hacen que sigan adelante en su formación académica. Se habla también de otra de las ventajas, que es un trabajo colaborativo e interactivo. ¿Por qué hablamos de un trabajo interactivo? Porque en educación a distancia también se trabajan en grupos de educación, grupos de formación, grupos de estudiantes, los cuales tienen que aprender y tienen que usar las herramientas tecnológicas disponibles en el Internet, para que ellos también trabajan a distancia, trabajan también interactivamente, trabajan mediante sus computadoras, mediante sus celulares, y tienen que tener una relación interactiva, virtual, por llamarla así, y también es colaborativa. ¿Por qué? Porque dentro de los grupos sociales, dentro de las redes sociales que se van conformando, también son estos mismos estudiantes los que van planteando nuevas ideas, van dando nuevas sugerencias, si es que alguien tiene algún problema, van colaborándose. Entonces sí se crea una especie de sinergia entre todos los participantes y sí también interactúan, pero mediante la red.
Muy pocas veces, y esto también es cierto, muy pocas veces existe una reunión presencial. Entre los grupos de trabajo se trabaja también de una manera interactiva mediante la red. Hablamos de una mayor cobertura. ¿Por qué? En este tipo de actividades, lo que es la educación a distancia, hablamos de cobertura cuando hablamos de cobertura de la red de Internet o las redes de telecomunicaciones que actualmente tenemos en el país. Entonces, en este caso, sabemos que hay empresas de telecomunicaciones que han ampliado mucho su cobertura en lo que es telecomunicaciones, radiobases, fibra óptica y todo lo demás. Mientras mayor expansión, mayor cobertura, mayor desarrollo de estas empresas tengamos, entonces la educación a distancia también va a tener mayor cobertura, va a tener mayor llegada. Porque no nos olvidemos que el acceso a la educación a distancia es precisamente el Internet, ¿no? Las radiobases, la fibra óptica. Y en este caso, si llegamos a los 9 departamentos, llegamos a los 9 departamentos. Ese es el único límite de la educación a distancia a nivel nacional. E incluso, si hablamos de llegar o podemos realizar programas internacionales, sabemos que la red es global, el Internet es global y podemos llegar a todo el globo. Entonces, es por eso que tenemos mayor cobertura y tenemos mayor capacidad para captar y para trabajar con más estudiantes. Finalmente, otra de las ventajas es que la educación a distancia tiene la misma rigurosidad que los cursos presenciales. ¿A qué se refiere esto? Existe de igual manera una ponderación, existe una calificación. Esta ponderación se da por trabajos presentados, esta ponderación se da por los exámenes, se da por parciales. Entonces, existe exactamente la misma rigurosidad. No es que porque es educación a distancia, estamos hablando de que todos los que entran van a aprobar. No. ¿Por qué? Porque también tenemos condiciones y requisitos que se tienen que cumplir. Al igual que en la educación presencial, se tienen que cumplir con materias como prerequisitos. Igual se tienen temas de segundos turnos, oportunidades. Quien repruebe y no cumple con las condiciones, bueno, lamentablemente no ha de poder seguir avanzando en el curso. Y en el tema de las evaluaciones de los docentes o docente estudiantil, se cuenta también con una ponderación y una calificación mínima para poder aprobar y continuar en el curso. Como en todo, tenemos los pares opuestos. Como tenemos las ventajas, también tenemos algunas desventajas que hemos podido identificar y que ahora las voy a mencionar. Una de las desventajas que se crea es precisamente esa brecha en la relación estudiante-docente. ¿A consecuencia de qué? De que no existe una relación presencial. Todo es mediante una pantalla, todo es mediante la plataforma, todo es mediante el chat. Entonces, la educación a distancia impersonaliza la relación del docente con el estudiante porque todo es a través de pantalla. Es muy poco o prácticamente nada presencial. La educación a distancia también demanda mayor disciplina y constancia de los estudiantes. Disciplina, ¿por qué? Porque el estudiante tiene que generar su propia rutina. Una rutina que le permite estudiar, que le permita trabajar, que le permita jugar. No puede tomarlo de una manera indisciplinada o pensando, considerando que al estar la información disponible 7, él puede asimilar, digámoslo así, por ósmosis todo el conocimiento, toda la información que puede estar en la plataforma. Y constancia, ¿por qué? Porque no hay una persona, no hay un docente que esté, tenemos clases a tal hora, tenemos clases, no. Ya depende de cada persona y de cada estudiante ser constante y disciplinado, autodisciplinarse para seguir en la formación. La tercera desventaja que hemos podido encontrar es que los estudiantes deben tener habilidades para el aprendizaje autónomo. La información está disponible, el docente transmite la información, en la plataforma se cargan todos los documentos, toda la bibliografía que es útil y necesaria para que el estudiante pueda formarse, pero es él, en persona, quien tiene que tomar la iniciativa, tiene que ser independiente y poder ingresar 24/7. Pero no sirve de nada el 24/7 si es que no hay alguien atrás de la computadora, atrás del monitor, que esté leyendo, que esté revisando, que se esté cuestionando.
porque al último, ese cuestionamiento que él pueda tener tiene que ser planteado al docente, o tiene que ser planteado que es en algún foro, en algún chat, para que el mismo sea debatido y también pueda ser, pues, informado, pueda ser solucionado por el docente, o en algunos casos compartido y dilucidado también por parte de los estudiantes o de los otros estudiantes. Estas últimas dos fallas que les voy a presentar, o estas últimas dos desventajas, particularmente considero son las más importantes. Dice, fallas en el acceso a Internet o herramientas que puedan retrasar o perjudicar al estudiante. ¿A qué me refiero en esto? Lamentablemente sabemos que en el tema del Internet pueden haber caídas de la red, pueden haber saturamientos, puede ser que el Internet no llegue al domicilio o a algún lugar donde se encuentre el estudiante. Entonces, esto puede perjudicar. También debemos considerar que el acceso al Internet tiene un costo ya sea por el celular o ya sea por un Internet domiciliario, pero tiene un costo que afecta y que hace también al estudiante. Muchas veces hemos tenido también la experiencia de que en el último momento o a ciertas horas, por llamarlo así, la red de Internet está pues saturada. Está saturada precisamente por la congestión o por el acceso de muchas personas al mismo tiempo. Entonces, cuando la red está saturada o la red se cae y el estudiante tiene que presentar un trabajo, lamentablemente no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Y al no presentar el trabajo en los tiempos establecidos, obviamente esto le resta ponderación. O cuando tiene que dar algún examen, o está dando algún examen, está dando alguna práctica, puede ser que caiga la red, que exista un bajón. Y eso puede perjudicar en los tiempos para que el estudiante pueda acceder a dar este examen. Y finalmente, este último, que considero que es el más importante o de los más importantes. Dice, los docentes deben saber y cumplir con ciertas competencias tecnológicas que hacen a la educación a distancia. ¿Por qué? Porque es el docente el que tiene que tener conocimientos sobre aplicaciones que actualmente están en nuestros celulares o están en la red. Tiene que tener conocimientos de redes sociales, tiene que saber manejar el Moodle, tiene que saber de paquetes informáticos, tiene que saber de TICs, tiene que saber cómo funciona la web. El docente que vaya a dar de saber y conocer la materia en la cual se ha formado, en la cual se ha capacitado, en la cual es experto, tiene que tener también conocimiento de toda esta parte, de toda esta gama informática, para poder transmitir adecuadamente lo que tiene que transmitir a los estudiantes y ser oportuno. ¿A qué me refiero? Ese docente tiene que poder y tiene que tener manejo y conocimiento de todo lo que es tecnología y estar a la par o más allá que sus mismos estudiantes. Porque en muchas oportunidades se ha podido percibir, lamentablemente, que esta falla o este desconocimiento de lo que es la web, las TICs, llega a ser un limitante muy importante y preponderante entre el docente y los estudiantes. Y el conocimiento que se tiene que transmitir no llega oportunamente ni de la manera en la cual deseáramos que se llegue. Bueno, compañeros, Agustín, señores, esa es mi presentación. Espero que les haya servido de algo y con todo gusto, para cualquier consulta, estoy para servirles. Gracias. Carlos, muchas gracias. De verdad, muy aleccionador. Seguramente despeja muchas dudas. Tenemos muchas preguntas en este momento, pero la vamos a dejar para el final. Y precisamente había una pregunta con referencia a cómo se puede virtualizar la práctica, ¿sí? Habría que hacer allí varias diferencias, seguramente lo vamos a ver al final. ¿Sí? Por ahora estamos hablando de una carrera completamente, o de una carrera en el campo de la administración. Para ello, el licenciado Luis Fernando Munguía nos va a complementar este trabajo de la educación superior en la modalidad virtual a través precisamente de ello, la virtualización de la práctica. Luis, tienes la palabra.
Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todas y todos que nos están viendo y a todos mis colegas ahí, verlos, algunos de manera virtual. Agradecer a la Escuela Superior de Administración de Empresas por esta oportunidad para hablar básicamente, y creo que en parte mis colegas lo han mencionado, ha sido todo un reto el cómo podemos virtualizar, cómo podemos cambiar una forma de educación tradicional a una que por lo menos le podríamos llamar en su momento alternativa, ¿no? Considerando algunas limitaciones y sobre todo algunos desafíos, ¿no? El tema de llegar a una mayor cobertura, cuando hablábamos, por ejemplo, y rememoraban, por ejemplo, Atocha, Siete Suyos, digamos, o localidades bastante alejadas, ¿no? Un poquito saliendo, digamos, de ese círculo, digamos, de centralismo de ciudad de capital. Y bueno, se planteaban muchos retos, y por eso que esta parte que yo la hago, la voy a hacer simplemente sin una presentación, porque vamos a recordar un poco cómo empezó este proyecto. Y básicamente empezó, recordarán, con una prueba piloto, ¿no? Cuando teníamos que grabar, ¿no ve? Y se hacía la prueba piloto para grabar. Y claro, el reto era primero era decir, primero, ¿cómo pones en la práctica, digamos, cómo virtualizas una clase que no es presencial, pero es virtual, ¿no? En el sentido de que tienes que agarrar y decir, enseñar una materia teórica y otra práctica, ¿no? Sabemos que muchas materias son eminentemente teóricas y otras más prácticas, ¿no? Entonces, y ahí tienes uno de los primeros retos era construir las unidades temáticas, ¿no? Construir la parte teórica, ¿no? Que en sus momentos apoyamos con presentaciones, que apoyamos, digamos, con ayudas memorias, que esto nos facilitó, ¿qué? El primer paso, ¿no? Recordarán que muchos de nosotros teníamos que trabajar con personas que nos ayudaban a grabar un video. En la primera instancia tenías que generar un guión, entonces, y ahí voy, digamos, un poco el tema de virtual, digamos, era porque no era una clase que era presencial en el momento en línea, o sea, en tiempo real, sino que estas clases se grababan, ¿no? Entonces teníamos que hacer la grabación, editar, entonces muchos hicimos inclusive de corregir inclusive los guiones. Entonces ya ahí te das una manera, ¿cómo hacemos en la parte práctica, digamos, en la parte, digamos, en algunas materias como estadística, contabilidad, o ¿no? Matemática financiera, ¿no? Donde tú tienes que enseñar, ya de hecho en lo presencial te supone una mayor atención de los estudiantes, una mayor concentración, porque son complejas algunas materias, no por la dificultad, sino porque te requiere la mayor atención del estudiante. No quiero desmerecer obviamente las teóricas, porque lógicamente puedes recurrir básicamente a la ayuda del texto, pero en este caso necesitas de un apoyo mucho más. Entonces, la ventaja ahí, digamos, de grabar es que tú puedes ver el ejercicio, ¿no? Y el docente agarra y explica, y si no lo entiendes, vuelves a ver, ¿no? Entonces, también la tienen igual en una teórica. Fue uno de los primeros retos, ¿no? De hacer, como les decía, presentaciones, hacer el guión, el reto de ponernos ante una cámara, grabar, ¿no? Grabar las primeras escenas, había que editar, el tema de que nos decían, a ver, no se te ha escuchado muy bien, ¿no? Entonces, a ver, licenciado, está explicando algo matemático, ¿no? Explique de una forma. Entonces, normalmente cuando tú haces estas clases, pues uno simplemente puede hasta repetirlas, pero ese momento no te da para volver a repetir. Entonces, tienes que ser tan certero de dar, digamos, una explicación, porque es una toma, básicamente, ¿no? Aunque en la práctica hicimos, bueno, recordaron mis colegas, que cuando grabábamos hasta 3 o 4 o 5 tomas y el equipo de edición editaba. Ese fue el trabajo que realizamos en un inicio, ¿no? El poder grabar. Porque todo esto, gracias a los técnicos y a todo el equipo que estaba conformando esto de la educación a distancia, juntamente el SAE, pues se podía retransmitir, ¿no? Recordarán que retransmitíamos por televisión, ¿no? Y esa fue una primera etapa, la experiencia. Entonces, hay una facilidad para el docente que, pues, como le digo, pues de que grabas primero tu clase, ¿no? Entonces,
y ahí está la repetición. Entonces ya no tienes que hacer una y otra siguientes clases como en lo presencial. Ese fue uno de los grandes retos al inicio, ¿no? Como les digo, ¿cuál fue, digamos, posteriormente a esto? Bueno, obviamente el apoyo en la plataforma, ¿no? Una vez, esto era el trabajo un poco de apoyo para los estudiantes para que puedan ver las clases, ¿no? De ahí las unidades temáticas, como lo dijo mi colega Carlos Vargas, teníamos una plataforma, Moodle, en la cual, digamos, se subían las unidades temáticas, se subían los trabajos prácticos, se subían videos de apoyo, porque hay que recordar también que al igual que nosotros, hay muchos docentes en el mundo que están ya en esta práctica y que haya videos de apoyo, ¿no? O bibliografía que le llamamos en línea, ¿no? Bibliografía de un tema en específico o algo que podíamos redundar, porque entenderán que en el principio solo teníamos prácticamente 18 a 15 minutos, hasta 20. Recuerdo que si bien hacíamos grabaciones de 1 hora, ¿no? Sábados en la tarde, nos poníamos a hacer varias tomas, pero al final lo que salía eran esos 20 minutos, ¿no? 20 minutos. De ahí, pues, como les digo, las plataformas nos ayudan bastante, digamos, en el tema de que, bueno, en el caso de las prácticas, simplemente los estudiantes van, recuerdan el ejercicio y van practicando. Si bien, digamos, ahí se logró un poco el apoyo, digamos, a través de otros métodos, digamos, las consultas que nos hacían a través del WhatsApp, ¿no? Para lo cual, digamos, los estudiantes, pues, hacían alguna cuestionante, ¿no? También con eso se incorporó el tema del foro, ¿no? Entonces, el foro, si bien, digamos, facilita, digamos, tanto en las teóricas, no tanto en las prácticas, porque como que tú no vas a poner a debatir, digamos, si 2 más 2 es 4 o es más de 4, digamos, ¿no? Entonces, si bien el foro servía para las teóricas, digamos, donde ponías, digamos, una cuestionante, una pregunta, para que haya un debate, haya un enriquecimiento, digamos, de las tareas. Entonces, estas metodologías ayudaron, digamos, de alguna forma a intensificar esta educación virtual o a distancia, ¿no? Que son dos conceptos que ya nos aclaró nuestro colega Iván Araníbar. Entonces, ya pasando una etapa final, también recordarán nuestros colegas que con esto tuvimos un apoyo también cuando tuvimos que cerrar el primer ciclo y nos fuimos un poco a la AVE, ¿no? Hacia la Agencia Boliviana Espacial, porque teníamos que hacer una transmisión en vivo. Entonces, bueno, nuevamente los docentes, ya te habías preparado para hacer una clase, ¿no? Una clase teórica o práctica, digamos, y tenías un guión. Entonces, teníamos que hacerlo algo en vivo, ¿no? Entonces, pero esta era en vivo y además por televisión, o sea, no había, no se daba, digamos, a la falla, ¿no? A la falla o que te equivoques. Y recordamos que por lo menos hicimos una clase y, bueno, con aspectos finales. Ese fue primero el primer ciclo. El segundo ciclo también, nuevamente ya con la experiencia, retomamos todo, pero como siempre los sistemas, y no solo los sistemas, todo es perfectible y en este caso el tema de mejorar las clases, tomando en cuenta, digamos, las problemáticas, algunas desventajas que teníamos, algunos que se habían ido presentando en la primera versión. En una segunda versión, pues las habíamos retomado con mayor énfasis y tratando de superarlas, ¿no? Entonces, si bien ya tienes una clase ya grabada, entonces uno pensará que el docente simplemente se va a quedar a corregir trabajos y nada más, ¿no? La segunda fase, y ahí viene, digamos, que era necesario reforzar el conocimiento en nuestros estudiantes, ¿no? Es así que luego, en una parte final, tratamos de hacer clases prácticamente en línea, o sea, de manera, digamos, poníamos un horario y todos ingresaban en ese horario. Pero estas clases no eran más de reforzamiento y apoyo. Entonces, recuerdo, y fueron temas, digamos, en la materia que me tocó regentar, era proyectos, ¿no? Y bueno, en las materias, por ejemplo, de investigación, cuando ya estaban preparando sus proyectos de grado, ¿no? Entonces, se atendían consultas, ¿no? Entonces, era una clase donde prácticamente el docente iba y reforzaba algunos conceptos. No daba la misma clase, porque ya estaba el video, ya estaban las unidades, lo que simplemente era atender ese cuestionamiento, porque si bien dijimos, y lo dijo mi colega Carlos Vargas, el estudiante podía entrar a cualquier hora,
podía tener las unidades temáticas. Pero esas cuestionantes no las tienes a veces en vivo. Y si bien en algún momento tuvimos los grupos de chat o los foros, esto no satisfacía, digamos, en alguna medida, o seguían habiendo dudas, ¿no? Es algo que no puede reemplazar el tema de lo presencial, porque ahí lo tienes al docente y lo puedes agarrar, y lo agarrar en el sentido de decir, puedes ir y conversar y decir, tengo este problema, o en este caso particular. Entonces, por este modo, de esta forma se abrió este espacio donde muchos docentes fuimos y dábamos unos lineamientos, viendo sobre todo lo que los demás, los problemas más frecuentes, revisando un poco sus trabajos, decíamos esto es lo que han fallado, entonces están en las recomendaciones. Y ahí recuerdo que uno de los inicios básicamente era explicar, digamos, el problema, digamos, de la fórmula del BAN o del TIR, digamos, ¿no? De cómo sale. Entonces nos pusieron una cámara aquí arriba y aquí una pizarra donde básicamente tú estabas escribiendo, ¿no? Escribiendo, diciendo la fórmula, de dónde sale, cuáles son los datos que tú tienes que poner y tienes que prácticamente cuál es el resultado y más que todo para saber si tu proyecto era rentable o no era rentable, porque prácticamente ya era la fase final y teníamos que ver que los proyectos, como era una carrera de gestión productiva, entonces los proyectos tenían que ir enfocados a eso, ¿no? De ser emprendimientos que ellos puedan realizar desde los lugares, recordamos, en la parte del Beni, o desde la parte del Oriente, o en el Occidente, digamos, en Potosí, entonces, son diferentes contextos. Entonces, esa fue una práctica muy, muy interesante, porque no había tal vez aplicaciones, diremos, que ahora las tenemos, digamos, donde ahora puedes tener, digamos, una pantalla y tú escribes y se ve directamente aquí para los usuarios. En ese momento, pues simplemente teníamos que ver la manera, entonces, y era una clase en vivo, entonces, para evitar enfocar y el docente esté escribiendo, pues simplemente en una charla, aquí había otra cámara que me estaba enfocando mientras yo estaba escribiendo ahorita, como ahorita, no estoy escribiendo algo. Eso es un poco recordando esta aplicabilidad, digamos, de los retos que tuvimos, tanto con las en esta educación virtual. Un poco, digamos, hablando yo tanto de la parte práctica, ¿no? Práctica y teórica, que tiene sus retos, como dijimos, ¿no? No es lo mismo enseñar una materia eminentemente teórica, donde básicamente está la teoría es más descriptiva, que una que tienes que ayudarles a razonar y decir de dónde sale ciertos valores y aplicar una fórmula. Y más si todavía si tienes la complejidad, por ejemplo, en el caso de contabilidad de costos o en la contabilidad básica, ¿no? Donde tú tienes que abrir un libro mayor, ver las cuentas de debe y haber, por qué, el plan de cuentas, o hablar de un libro mayor, estados, resultados, sumas y saldos, ¿no? Fueron estos los retos que prácticamente tuvimos, ¿no? Y me imagino que vamos a tener más desafíos y mayores y adecuarnos, como les decía, a la tecnología. Ahora tenemos, tal vez un poquito entrando a este tema, averiguando. En ese momento no teníamos aplicaciones como ahora las que hay, digamos, como un MATLAB, que agarras y simplemente tú sacas la foto a una ecuación y te lo convierte a una presentación y ya te da resuelto, digamos, ¿no? En el otro tú tienes que estar resolviéndolo en un papel o transcribiéndolo en un Word y presentárselo a los compañeros, que eso fue básicamente lo que realizamos en un principio con la materia, por ejemplo, en el caso de estadística, ¿no? De transcribir un Excel, porque había que sacar una presentación que te acompañe en el video, ¿no? Explicarle y que la animación dé. Ahora hay paquetes como Doodly que simplemente tú puedes manejar y aplicar y te saca la animación, entonces son más interactivos, ¿no? Pero todas estas cosas se han ido avanzando. Igual en la plataforma, ¿no? Hay plataformas mucho más avanzadas que el Moodle y que en su momento pues eran una panacea, digamos, ¿no? Era lo que podíamos encontrar y para nosotros el ver nos parecía interesante y que costó también a los estudiantes adecuarse. El hecho de que aplicar las virtualidades de un foro, el tema de que el mismo hecho de que tú puedas formular preguntas y que tengas ahí las respuestas, que simplemente el estudiante tenga que responder con opciones múltiples o verdad o falso, ayuda bastante al docente, ¿no?
En el caso de los trabajos, por ejemplo, una de las experiencias que nos tocó a muchos de los docentes, y lo decía también Carlos Vargas, por el tema de la distancia, a veces hubo cortes de luz en regiones, que es lógico, cae una fuerte lluvia, no hay luz, o se caía el internet, y a veces los estudiantes no presentaban, decía, he hecho todo mi trabajo, si quiere le muestro, nos mandaban por WhatsApp, pero ese no era el sentido, sino que lo manden por plataforma. Entonces, también a muchos les costó manejar el Excel, el Word, al hacer sus trabajos, ¿no? Con estas experiencias uno ve, digamos, que es la capacidad, la actitud que tienen los estudiantes y le han puesto, digamos, ¿no? En algún momento ellos, inclusive recuerdo cuando se les cortó una vez una luz, nos dijeron, lo hemos hecho, la tarea, y la han cargado, le han sacado una foto y lo han subido, ¿no? Porque tal vez no tenían ese momento por el acceso en los telecentros, eran muchos, no tenían, digamos, para hacerlo ese momento en Excel. Pero esos son los retos, ¿no? Y como yo quise hablar de esto porque al final hablar un poco de la aplicación en la matemática y financiera era un poco muy parcializado, digamos, a las materias que yo había dado, pero simplemente quería ver esta aplicabilidad, cómo la habíamos visto nosotros, que fueron retos, ¿no? Y que nos, como les decía a mí, tanto a mis colegas, el presentarnos a una cámara, el grabar, pues tenía otro sentido, ¿no? El estar ahí, sí, toma uno y repetir y repetir. Y más, como les digo, en algunas materias que te llevan cierta dificultad, ¿no? Complejidad, yo diría más que dificultad, pero fueron retos que se han ido superando y que a la larga pues nos han dado buenos resultados y frutos, ¿no? Sabemos que tal vez al hacer una materia netamente en práctica, pues los ejercicios tenían que ser de similar característica para que los estudiantes puedan aplicar de manera análoga, digamos, el mismo razonamiento. ¿Por qué lo había hecho el docente así? Entonces, si tú les cambiabas los valores, pues ellos lo hacían, ¿no? Entonces, no era más eso, digamos, ¿no? Que obviamente el grado de dificultad no tendría que ser mayor, porque no era por el tema mismo de que se había perdido un poco la presencial, ¿no? El ahondar en la explicación. ¿Y esto por qué les decía? Porque justamente nuestros videos o los videos de las clases tenían ciertas limitaciones, ¿no? Entonces se trataba de que sean concisos, concretos, no podías dar, ¿no? Y bueno, en algún momento también tuvimos clases en vivo, así con los telecentros, ¿no? Así una reunión vía cámara con WhatsApp y simplemente hablándoles y explicándoles, ¿no? Pero creo que estos son los hitos más importantes que hemos tenido y con eso pues creo que ha sido un bonito momento para recordar con los colegas aquellas experiencias que hemos tenido en la educación a distancia en el ESAE. Por mi parte, muchas gracias y presto a las preguntas que puedan hacernos. Muchas gracias, Luis. Demasiado interesante, sobre todo a la parte de cómo en esta experiencia se ha virtualizado la parte práctica. Y la virtualización no solamente tiene que decir, no tiene solamente que ver con la parte netamente práctica, sino también hasta de los contenidos teóricos, ¿verdad? La producción de material. Ello nos ha explicado licenciado Munguía, que es un proceso largo y hasta a veces tedioso. Si bien, como el licenciado Araníbar nos explicaba, una de las ventajas es que todo el material está en la plataforma, está online, está en la nube, el estudiante o la estudiante puede descargarla, acceder en el momento en que ella quiera. La producción, la elaboración, la preparación, el almacenamiento de esa información son días, horas y hasta semanas de trabajo. Y en el caso de la carrera de Administración y Gestión Productiva, fueron realmente meses de trabajo. Ya lo decía Luis, para elaborar un video de 10 minutos, que bueno, lo tenemos en la plataforma ahora de esta nueva versión, la tenemos también en el canal de YouTube de la carrera, ¿sí? Son 9, 11, en el mejor de los casos, hasta 19 minutos hemos producido, pero eran fines de semana, horas de grabación y como dijo el licenciado Munguía, teníamos ahí nuestro director de producción que nos decía, corte, está mal, la guionización de lo que se va a decir, de lo que se va a grabar, así sea transmitido en diferido, en términos más comunicacionales, o en directo, había una guionización y no podíamos equivocarnos.
ese fue un verdadero reto. Hoy es verdad, son otros momentos, otras tecnologías, otras formas de hacer este trabajo. Y es precisamente de eso que nos va a hablar el licenciado Marco Ba, hoy responsable de la carrera de Administración y Gestión Productiva de la Escuela Superior de Administración de Empresas. Licenciado Cuba, tiene la palabra. Gracias, Agustín. Un saludo a todos los que nos están viendo y, bueno, todos los colegas docentes. De parte del rector Jimmy Tarr, que les hace llegar los saludos, su reunión se ha extendido y, bueno, y no va a poder estar presente. Bueno, pero vamos a lo que hemos venido, a ver lo que es la educación virtual, ¿no? Muchos hemos visto el tema de la educación virtual como, actualmente estamos viendo esta coyuntura, como que sigamos las clases que los estudiantes estén en sus horarios de clases en Zoom, o estén en Skype o en algún otro programa el cual pueda facilitar una videoconferencia. Y tenemos que cambiar de chip, cambiar de mentalidad y llegar al entendido que una educación virtual no es lo mismo que una educación presencial. Sigue teniendo la misma esencia, que es el docente, es el facilitador, es el profesor. Esa es la esencia de la educación. Esto no tenemos que dejar de soslayar. Lo más importante es el docente. ¿Cuál es la diferencia? Es la herramienta cómo tú generas la educación y formación virtual. En una educación presencial te tienes que poner a 45 grados con la pizarra y los estudiantes para no dar la espalda, tienes que aprender a escribir con la derecha o con la izquierda en la pizarra. Son herramientas que tú utilizas como docente, como profesor, como facilitador, para poder enseñar, transmitir el conocimiento al estudiante. Entonces, en la educación virtual pasa lo mismo. Estamos de esa misma manera, simplemente que ya no utilizamos una pizarra, actualmente no podemos utilizar una pizarra. No tenemos a los estudiantes de manera presencial, pero sí los tenemos dispersos en todo el territorio boliviano en la primera y segunda versión, inclusive puede ser en todo el globo terráqueo, ¿no? Por las TICs que tenemos. Pero vamos a lo que nos interesa. ¿De qué manera funciona y cómo se complementan todas estas herramientas tecnológicas para que podamos lograr el fin de transmitir el conocimiento y formar al estudiante? Tenemos que entender que algunas herramientas pueden ser utilizadas de manera similar con distinto objetivo. Una educación regular de primaria y secundaria puede utilizar las mismas herramientas que una educación técnico superior o una educación nivel licenciatura o un pregrado, ¿no? Pero vamos viendo las herramientas. Vamos a compartir la pantalla. Y me gustó mucho esto de recordar lo que es el tema de las... Ahora estamos compartiendo la pantalla. Vamos un momento a la primera, por favor, a esta, ¿ya? Me gustó mucho esto de recordar el tema de de todos los telecentros que a los cuales hemos llegado, ¿no? Pero en sí, me parece que estamos con la pantalla. La primera, tenemos que ver que no tenemos una sola herramienta para una sola plataforma para manejar un curso virtual, ¿no? Una de las primeras que tenemos, una de las más simples, es Omeca, ¿ya? También tenemos ATutor, que es otra herramienta que podemos utilizar. Hay otra herramienta, estos son en los cuales podemos desarrollar cursos virtuales, ¿no? Gibson, podemos utilizar esta TestExam, también podemos ver lo que es el Exerte. Esta es una de las que me pareció muy interesante, es Chamilo, que muchas unidades educativas están utilizando esta opción. Y finalmente el Moodle. Cuando nosotros hemos empezado a trabajar en la primera y segunda versión, hemos utilizado la plataforma Moodle. Es por eso que nos hemos quedado con esta plataforma en lo que es el Instituto Técnico, el hecho académico de la carrera de Administración y Gestión Productiva. Esta carrera ha nacido netamente virtual, ¿no? Entonces, en nuestra tercera versión ya la carrera se ha vuelto a nivel regional, a nivel departamental únicamente. Entonces ya la propia plataforma la hemos levantado como Instituto Técnico SAE, nos hemos desprendido completamente de lo que es el Ministerio de Educación con su programa anterior, y hemos empezado a formar nuestros profesionales. En esta tercera versión estamos aproximadamente con más de 190 estudiantes inscritos, ¿no? Y lo que tenemos que ver es de qué manera funcionamos
fusionamos lo que son las herramientas tecnológicas que tenemos, las videollamadas que está de moda de todos, con nuestras herramientas. Tenemos que tomar en cuenta que la esencia de la educación virtual es el docente. Entonces, muchas veces nosotros, los que hemos sido docentes presenciales, y bueno, seguimos siendo, muchas veces ya tenemos nuestras herramientas armadas, ¿no? Decimos, agarramos nuestro libro, nuestro texto, nuestros documentos o nuestras sabidas memorias, en el cual nosotros ya sabemos cómo dar la clase y cuándo dar la clase, porque transmitimos un conocimiento, y si no se ha entendido bien el conocimiento, volvemos a repetir, y volvemos a repetir, hasta que el estudiante haya asimilado el conocimiento. Entonces, esas mismas herramientas, esos mismos tips de ver al estudiante cuando no ha entendido, o de ver al estudiante cuando ha entendido, nos dan estas herramientas. Pero lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, hacer un 80% de planificación. ¿A qué se refiere el 80% de planificación? Una clase tú la puedes preparar hoy día para esta noche, ¿ya? En el caso de educación virtual, tú tienes que preparar el 80% de tu clase antes de iniciar la materia. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vamos a tener una carrera, una materia anual o semestral, tenemos que preparar. ¿Cuál es otra de las grandes diferencias? Para poder sacar el mayor rendimiento a lo que es las plataformas virtuales. La educación normal, presencial, generalmente hagamos un ejemplo como el Instituto Técnico de SAE, primer año manejamos 6 materias, ¿ya? Entonces, a las de 7 a 8 vamos a pasar la materia 1, de 8 a 9 la materia 2, de 9 a 10 la materia 3. Y toda la semana pasamos las seis carreras. En una educación virtual no podemos trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque necesitamos sacar el mayor rendimiento de nuestros estudiantes. Entonces, lo que hacemos es modular. Termina una, recién empezamos otra. Termina una y empezamos otra, ¿no? Entonces, es por eso que nuestra carrera de Administración y Gestión Productiva es modular. Vamos a ver la carrera, como estamos en experiencia, les voy a mostrar cómo está desarrollada nuestra plataforma. Vamos a eliminar estas que están por demás. Nos quedamos con esta. Nuestra carrera consta de 18 módulos. En cada módulo tenemos 3 carreras, ¿ya? Una de las primeras carreras que tenemos es Introducción a las Tecnologías de Información. ¿De qué manera hemos armado nuestros cursos? Primero, aquí tenemos la parte normativa. Puedes armar como tú quieras, pero como nosotros, como Instituto Técnico de SAE, como hemos visto que el estudiante puede asimilar de mejor manera y entender, en primer lugar, que todos los módulos, todas las materias, las 18 materias, tienen que tener una misma estructura. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nuestros estudiantes tienen que tener esa misma estructura. Entonces, empezamos con una unidad temática 1, ahí tenemos la lectura, el control de conocimiento y los ensayos. Y si se dan cuenta, la unidad temática 2 figura lo mismo. Tenemos un primer parcial, una unidad temática 3 y un examen final, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros interactuamos con las videoconferencias? Vamos a esta primera videoconferencia. Nosotros grabamos lo que son las videoconferencias con los estudiantes. Sí tenemos reuniones a través de Zoom, a través de Skype, a través de Google Duo y cualquier otra, WhatsApp en lo que es su videollamadas. Actualmente Facebook también está con lo que son videollamadas. Tenemos FaceTime, Discordia, tenemos Jitsi Meet solo para celulares. O sea, son una distinta variedad de aplicaciones free, que se podría decir, o si quieres de pago, las cuales puedes utilizar para hacer la videollamada y grabar. Aquí tenemos, les voy a mostrar, tenemos Snapchat, Instagram, Rubeo, tenemos Jitsi, como les comentaba. Ustedes vean las mejores aplicaciones que puedan utilizar para poder hacer la videollamada. Pero la videollamada no es la esencia de lo que es la formación técnico superior. La esencia es el complemento que el docente maneja para lograr el fin. En este caso, nosotros utilizamos cualquier plataforma virtual de videollamada, para poder realizar las llamadas, y lo que hacemos es grabar esto y subirla al canal de YouTube que tenemos como instituto, que es completamente gratis, ¿no? Copiamos el enlace aquí a la plataforma para que no nos absorba mucho espacio, porque grabar un video sí ocupa bastante espacio.
Entonces grabamos y el estudiante puede ingresar a esta opción que tenemos de la videollamada y puede repetir y repetir y repetir el estudiante. Entonces, no es necesario esa parte del aula presencial que nos dice, licenciado, puede volver a repetir porque no entendí. Y el docente tiene que volver a repetir. Entonces, en la clase, en la videoconferencia, tú explicas y luego subes el video en la cual has explicado a la plataforma con el enlace y el estudiante puede descargar este video, puede ver y todo eso. Entonces, es un complemento de todas las herramientas. ¿En qué más nos facilita la plataforma virtual? Podemos ver las calificaciones de los estudiantes, ¿no? Entonces, con esto de las calificaciones de los estudiantes, nos permite tener un porcentaje de cumplimiento, un porcentaje de avance. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 190 estudiantes, lo que es la formación de educación a distancia. Y aquí al final nos da un promedio. Perdón que pase tan rápido, pero aquí nos da un promedio en cómo están nuestros estudiantes. Y obviamente, como decimos, lo que no es medible no sirve. Todo tiene que ser medible y respaldado. Es por eso que nosotros podemos identificar si un estudiante está ingresando o no. También nos da esa opción ver de ubicar la plataforma, sacar esa información en la plataforma, ¿no? Entonces, estos son unos tips más o menos cómo tenemos que utilizar las tecnologías de la información para poder dar estas clases virtuales de formación. Ahora, muy aparte, voy a dejar de compartir esta pantalla. Muy aparte de las herramientas, tenemos que ver la experiencia que hemos tenido como Instituto Técnico SAE para la primera y segunda versión de lo que es la carrera de Administración y Gestión Productiva modalidad a distancia. Sí estaba escuchando y recordando lo que decía todos mis compañeros docentes, bueno, y las compañeras que ya no están presentes, ¿no? Pero sí se les manda un saludo. Sí hemos estado en varios municipios alejados, áreas rurales, completamente rurales, de lo que es el territorio boliviano. O sea, algunas que tengo a la mano, y discúlpenme si no las nombro a todas. Estábamos en Italaque, en Siete Escuyos, en Exaltación, en Beni, en Tumupasa, en Tacacoma, Totorani, me acuerdo de ellos, Itaú, Tarija, en Atocha, Potosí también, justamente con Siete Escuyos, en Loreto de Beni, y en Cocapata de Cochabamba, ¿no? Entonces, lo más bonito que nos ha podido pasar, es que no han sufrido nuestros estudiantes en poder formarse de manera profesional. ¿A qué me refiero? Estábamos en la última etapa y la parte de taller de grado, y me acuerdo con un estudiante particular de Santa Cruz que nos dijo, licenciado, yo quiero defender mi proyecto en guaraní, que es mi lengua nativa. Y como era primera y segunda versión, estamos aprendiendo y nadie sabía guaraní. Lastimosamente esa videollamada que teníamos no la podíamos grabar porque recién estábamos iniciando con lo que es el 2015, lo que es Skype, y no teníamos opción para grabar, y lastimosamente no la pudimos grabar. A partir de la segunda versión sí empezamos a grabar todos lo que son las defensas de grado, que las hemos hecho a distancia. Y nos pareció muy interesante esa parte, ¿no? Tenemos otras defensas de grado que están en Aymara, tenemos otras defensas de grado que están en Quechua. A diferencia de una defensa de grado que actualmente estamos viendo que muchos están defendiendo, el estudiante en una defensa de grado se basa demasiado en lo que son sus diapositivas. Mientras que en una formación virtual en la cual, digamos, no puedes interactuar de manera presencial con el estudiante, no interesa lo que son las diapositivas. Lo que interesa realmente es el conocimiento que el estudiante tiene sobre su proyecto de grado, su proyecto de emprendimiento o su proyecto socioeconómico productivo. Entonces, lo que hacíamos con ellos es, no hagas diapositivas. Tu documento, pasamos vía digital, ya está, con eso cumplimos. Nosotros leemos el documento, analizamos de qué se trata el proyecto de grado y le pedimos que nos explique frente a la cámara. Tienes la cámara, tienes el micrófono, listo, explicamos. Tienes 15 minutos, 20 horas. Claro, ha sido un poco chocante esta experiencia al estudiante, porque cuando nosotros hablamos de lo que son defender tu proyecto de grado, eso es lo que tú puedes ver, siempre estamos viendo que nosotros bien terneaditos, bien uniformaditos, la merienda para el tribunal y todo eso, ¿no?
pero de manera virtual me parece que es mucho más interactivo y se identifica claramente si el estudiante tiene conocimiento o no, porque podía haber sacado de algún otro lugar, descargar del internet y presentar, digamos, y a lo que me va, como a veces se presentan muchos estudiantes, ¿no? Entonces, cuando interactúas directamente con la pantalla, te das cuenta cuando el estudiante está mirando hacia arriba o está viendo a un costado, cuando alguien le está soplando, cuando está tardando en responder, te das cuenta cuando el estudiante desconoce su proyecto de grado. Entonces, son unas cuantas herramientas que podemos identificar, las cuales podemos utilizar. No estamos viendo la parte, antes de concluir, no estamos viendo la parte normativa del contexto que tiene nuestra coyuntura como educación, que nosotros tenemos que tener acceso libre a la educación. No, el conversatorio no se trata de eso. Sí es un tema muy importante que para más adelante podemos realizar un segundo conversatorio. Se trata de, este conversatorio en particular, perdón, se trata de ver de qué manera nosotros utilizamos las herramientas para lograr el fin de formar a nuestros profesionales. Bueno, eso es lo que yo puedo comentarte, Agustín, en este primer conversatorio, y a toda la gente presente. Muchas gracias por su tiempo y por haberme escuchado, ¿no? Gracias, Agustín. Dejo el micrófono. No, muchas gracias a ti, Omar. Y bueno, más que comentarme a mí, al público, a los compañeros y compañeras interesadas en la formación, en la profesionalización a nivel de formación técnica, tecnológica, ¿sí? Que son los mayores interesados, sobre todo, en estas temáticas. Y además, que está muy en boga en estos momentos la formación virtual en todos los subniveles, desde inicial hasta superior, ¿verdad? Y el interés nuestro es mostrar que si bien hay una experiencia, esta no nace de la noche a la mañana. Esta no es una experiencia que agarras a un maestro, una maestra, a un docente, a un profesional dedicado a la docencia y le dices, para mañana haz tus contenidos virtuales o a distancia. Y aquí están las herramientas. Es un proceso largo, tedioso, y además ahí incorporando un poco de las preguntas que ya están, en unos momentos más las vamos a ir compartiendo, las más importantes, ¿sí? Es decir, que son costos. La carrera tuvo el apoyo en su momento del Estado, ¿sí? Y ya lo dijeron los compañeros, los colegas, ¿sí? Teníamos montado un estudio de televisión para la producción. El costo no era bajo. La conexión al satélite Tupac Katari vía fibra óptica tiene un costo elevadísimo, pero el objetivo principal ese era, llevar educación superior gratuita, fiscal y gratuita hasta el último rincón del país. Y tuvimos la experiencia de estar en muchos municipios alejados del país, en el norte de La Paz, Ixiamas, Tumupasa. Estuvimos en un momento en Magdalena, ahí en Riberas de Río, que lamentablemente tuvimos que dejarlo porque la señal de internet no llegaba y además, cuando el municipio tuvo la oportunidad de querer mejorar la señal de la antena con Entel, el costo era elevadísimo y Entel no tenía la posibilidad de llevar más antenas por el lugar en el que estaba. Entonces, a veces cuando planteamos estos problemas, tenemos que también tener en cuenta los costos. Decía Luis Munguía, ¿no? La grabación, Omar nos decía, tenemos muchas opciones, tenemos muchas alternativas para desarrollar educación virtual en cualquier nivel. El problema es cómo el docente, el maestro o la maestra desarrolla esas capacidades, que además de tenerlas y conocer, tiene que tener los medios, ¿verdad? Entonces ahí empezar un poco con las preguntas. Damos un saludo a nuestro querido amigo, colega, como es Freddy Sucujayo Troche. Y a propósito, ahí está su pregunta, por favor, si la pueden leer. ¿La educación virtual puede ser considerada de élite? Porque el estudiante tiene que tener internet ilimitado, equipos tecnológicos, conocimiento de los TICs y TACs y descarga software, etcétera, etcétera. Por ahí me gustaría que por favor, Omar, nos puedas ayudar con esa respuesta. Gracias, Agustín. Cuando nos referimos de élite, obviamente, estamos viendo el tema de nuestra normativa, de nuestra Carta Magna de Educación Libre.
y por ende estamos viendo lo que es la libertad y la gratuidad, cosa que en este tiempo actual, con esto de la pandemia, no puede darse. Pero la esencia de la educación es continuar educando a los estudiantes. Me daría mucha pena si es que este año deciden suspender la gestión escolar. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, pese a que no esté, no sea, digamos, de alcance de todos. Si bien no podemos llegar, digamos, con un internet al domicilio, tenemos que ver alguna manera para continuar con esta educación. Ahora, si bien no podemos acceder al internet completamente, existen otras herramientas, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que antes de lo que es la educación virtual, o sea, la formación virtual a través del internet, en los 70, 60, en otras universidades, más que todo de Norteamérica y de Europa, teníamos lo que es la educación a distancia, era a través de correo, de courier, ¿no? O sea, agarraban el libro, estaban la documentación y todo eso, ponían en un sobre y mandaban a la persona en su domicilio. Él tenía determinado tiempo para leer eso y responder, hacer un ensayo o un proyecto de grado, una monografía y remitir a la universidad. Entonces, la educación a distancia simplemente puede ser a través de plataformas virtuales, si es que tenemos acceso, o si no, de otras herramientas. Agarramos y embalamos toda la tarea en un sobre como unidades educativas y vamos a entregar a cada estudiante. O los papás van a recoger y listo. La educación no tiene que ser tradicional. Como dicen, he tenido malas experiencias. ¿Y por qué hacen eso en esta institución X? No, es que así siempre hemos hecho. Y así siempre han hecho mal, o sea, un poquito de creatividad. O sea, no quiere decir que la única educación que tengamos es a través de las plataformas del Internet. ¿Es la cómoda actualmente? Sí, es la más cómoda, sí, pero no es la única. Podemos agarrar y hay deliveries. Podemos agarrar un taxi en el área rural y que vaya a repartir un día, una semana a todos los estudiantes. Y a las 2, 3 semanas que vaya a recoger de todos los estudiantes, ¿no? Entonces, no necesitamos el Internet, simplemente necesitamos la creatividad para educar a nuestros estudiantes, ¿no? Me parece que esa es la solución. No podemos considerar de élite o no, simplemente tenemos que lograr el resultado, no importando los recursos que utilicemos, de manera eficaz o eficiente, ¿no? Sin gastar Internet, y vemos la manera más económica, pero de que nuestros estudiantes logren lo que es la formación. Gracias. Muchas gracias, licenciado Omar. Tenemos una pregunta vamos a compartir, de Inés Sánchez Sandoval. Para preparar el material para las clases virtuales, ¿se debe hacer las guías más didácticas? ¿Cuál sería la herramienta más correcta para la elaboración de estas guías? Por ahora le vamos a pasar al licenciado Munguía esta pregunta. Estás sin micrófono, Luis, por favor. Creo que sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, mira, definitivamente preparar, digamos, las clases virtuales no es como preparar una clase presencial, porque tienes que adecuarte al nuevo espacio y a las nuevas herramientas, ¿no? Claro que sí hay muchas herramientas. Te decía, por ejemplo, el reto de preparar una materia teórica, pues el hacer la convencional, una presentación tal vez en PowerPoint, sabiendo que ya hemos superado esto con un Prezi o con presentaciones más animadas, videos, el Doodle, lo que les decía. Y de todas formas, siempre se presupone un mayor reto, y porque el preparar no solo es en función del video tutorial, o sea, de lo que tú quieres explicar en ese video tutorial, ¿no? Muy aparte, digamos, de la materia que estás dando y que tienes que actualizarla, o por lo menos mínimamente la bibliografía, pero respetando obviamente la malla curricular, el contenido, ¿no? Entonces, presupone siempre un reto, conocer nuevas herramientas, ¿no? Ya nos decía nuestro colega Omar Cuba, y van a haber seguramente nuevas herramientas que nos van a facilitar en un futuro, digamos, para esto. Y lo que presupone sobre todo es que el docente esté totalmente actualizado, ¿no? Y lo que hace es que
por eso es que en la mayoría de los cursos virtuales se enseña a los estudiantes para homogeneizar un poco el conocimiento, qué herramientas están utilizando, ¿no? Que se les explica de qué consta, digamos, el foro, de qué consta el chat, ¿no? Donde ciertas reglas o parámetros, digamos, para el tema de las preguntas, el respeto que tienen que tener entre las personas. Pero como te decía, y lo que va a la pregunta, sí, para todos los docentes, va en el objetivo de lo que tú quieres preparar en la clase, porque es otro espacio, no es un espacio presencial, es un espacio virtual, y donde tú tienes que ver, digamos, el alcance que tienes. Uno de los puntos, y así recuerdo, Omar, era que tú puedes hablar en un lenguaje tal vez muy occidental, ¿no? Tomando en cuenta hasta un lenguaje muy citadino, pero cuando tú ves en tema de distancia o de lugares muy alejados, la realidad es otra, ¿no? Allá no tienen un comercio como así tienen unas empresas. El comercio allá es simplemente la venta de leche, la venta de carne porcina, de huevos. Entonces, es otro contexto. Entonces, ahí tú tienes que preparar eso. Ese es también uno de los retos, ¿no? Muchas gracias, Luis. Vamos a compartir una pregunta también de nuestro compañero y amigo, colega, Rodrigo Copa. Un abrazo y gracias por seguirnos. Dice, sobre todo en carreras tecnológicas de transformación y técnicas de servicio, no solo en carreras comerciales ni en el área administrativa gubernamental. La pregunta va en referencia a cómo se puede desarrollar esto en carreras no comerciales. Y la pregunta la vamos a pasar a Iván. Por favor, Iván, si puedes ayudarnos con una respuesta. Gracias. A ver, en realidad, todo lo que significa la educación a distancia viene siendo lo que mis antecesores, colegas, lo vienen mencionando. O sea, no todas las carreras no tienen una limitación, en realidad, así lo pondremos, ¿no? La educación a distancia no tiene una limitación en cuanto al tema de si es una carrera de orden gubernamental, si es de orden académico práctico o netamente teórico, sino que es la capacidad que tiene el docente o el equipo de docentes para poder aterrizar de forma lúdica y práctica, ¿no? Alguna carrera o algún contenido. Cada una de estas posibilidades que tienen en función a poder desarrollar de manera, perdón la expresión, de manera pedestre, un ejemplo, una ejemplificación, para que el estudiante pueda, en función a su lógica y su entendimiento, poder asimilar el conocimiento, hace posible que se puedan implementar no carreras técnicas, sino a nivel de licenciatura, y muchas plataformas en realidad, hasta incluso instituciones tan grandes como el Banco Mundial, tiene su propia plataforma virtual y la totalidad de sus programas son online, son en vivo mediante una plataforma. Entonces, la constancia también que tiene que tener el alumno, y eso también les doy la razón a mis estimados colegas, es total. Porque obviamente la educación hace de que una persona tenga ganas de superarse, ¿no? Pero para que la persona se pueda superar, necesita a una institución, en este ejemplo es el SAE, que pueda darle un respaldo de crear una carrera. Tiene 3 carreras: Administración de Empresas, Contaduría y Administración y Gestión Productiva, que es la que estamos presentando ahora. Y tiene un equipo técnico lo suficientemente capacitado para no solamente crear este tipo de carreras, las que menciono, sino que también tiene un equipo técnico para poder asumir estos retos importantes que en lo actual, en el contexto actual en el que nos estamos encontrando a nivel mundial, se ve eminente y realmente es importante de que podamos ir más allá, podamos entender como docentes la función que esto implica hacia una sociedad y darle una respuesta a la sociedad. Muchas gracias, Iván. Sobre la misma línea, para una pregunta para Carlos Vargas, ¿sí? Una compañera, Maya Muga, nos pregunta, mi consulta es la siguiente: ¿cómo se ayudará a los estudiantes que por problemas de internet no están pudiendo presentar trabajos? Precisamente hablando sobre las ventajas y desventajas. Carlos, por favor, si nos puedes ayudar a responder esa pregunta. Muchas gracias, Agustín, y también muchas gracias a Maya por la pregunta. Bueno, esta situación es, llamémoslo así, no es frecuente,
pero sí se presenta y hay que admitirlo. Aquí mucho depende de la posición del docente, porque sabemos que en esta vida nada está escrito en piedra y ya tenemos la experiencia que esta situación sí se puede presentar. Ahora, evidentemente, cuando se presentan este tipo de situaciones, también se puede confirmar o se puede cruzar información con la gente de sistemas. La gente de sistemas, o quien administra la parte técnica de lo que es educación a distancia, sí nos puede brindar y puede confirmar esta situación. Pero como les digo, mucho depende del criterio y la posición del docente. Sí se entiende y se es flexible ante estas situaciones, ante todas aquellas contingencias que se puedan presentar, porque no solamente puede ser el tema del internet, como ya lo dijo mi compañero, puede ser un tema de luz, puede ser un tema de saturación y todo lo demás. Entonces, sí se analiza y el docente es flexible ante estas situaciones que ya sabemos que se presentan. Eso es, Agustín, cuanto podría responder a la señorita. Muchas gracias, Carlos. Tenemos preguntas referidas, por ejemplo, a educación regular, ¿verdad? Que las vamos a guardar porque vamos a tener para otro ciclo de conferencias. En este momento es educación técnica superior. Ahora, también tenemos preguntas sobre la aplicación a carreras netamente industriales y productivas, como el caso de mecánica automotriz, sistemas industriales, etcétera, que va a ser nuestra siguiente conferencia, nuestro siguiente conversatorio con especialistas del área para ver de qué forma podemos encarar ese tipo de virtualización. Porque por ahora no tenemos mucha experiencia práctica en el área y la situación nos está demandando que hagamos así, ¿no? Yo quiero agradecerles la disponibilidad, queridos colegas, docentes, amigos y compañeros ya de varios años que venimos trabajando estos temas. Agradecer a todas las personas que nos han seguido a través del Facebook, a través de StreamYard y bueno, esta sesión va a estar grabada, también la pueden visitar en cualquier momento en la página de la ESAE o en la página de Educación Superior Técnica y también la vamos a subir al canal de YouTube para poderla compartir, ¿verdad? Solamente hacer un redondeo con una pregunta, alguien nos decía, a ver, la tenemos por acá, que recién ingresó esa pregunta. Dice, ¿cuál es la proyección de apertura de nuevas carreras? La ESAE a través de nuestro rector, que lamentablemente por cuestiones de trabajo no ha podido estar, hay la proyección de aperturar más carreras. Sin embargo, ello no depende necesariamente del instituto, depende también de las autoridades educativas que puedan autorizar, ¿sí? Tenemos otra pregunta que la vamos a ir respondiendo. Acá está, que parece interesante. Cuando uno toma las clases modalidad virtual, el título de técnico superior sale con esa mención de que se tomó clases virtuales. Absolutamente no. La resolución ministerial que autoriza la carrera de Administración y Gestión Productiva no dice en la titulación si es virtual o presencial. Simplemente dice técnico superior en Administración y Gestión Productiva. Y si hubiera la posibilidad de tener más carreras, tendría que decir de la misma manera, ¿sí? Ya lo explicaron los colegas, es mucho más intenso el estudio, porque es prácticamente de forma autodidacta, como lo expresó Omar, como lo expresó también Luis, ¿sí? El tema de lo elitario, sí y no. Sí es elitario si solamente vemos el objetivo y no tenemos en cuenta la población a la que vamos a llegar. Eso sí es muy importante tener en cuenta. Si planificamos una carrera con la única finalidad de cumplir un objetivo netamente comercial o monetario, por supuesto que va a ser así. Sin embargo, si planificamos una carrera o un aprendizaje, una formación abierta, con toda seguridad que no, ¿verdad? En este momento, como decía Omar, como decía Luis,
como decía Iván o Carlos, ¿sí? Hay ciertas condiciones y hay ciertos elementos que permiten que se pueda desarrollar una educación superior en la modalidad virtual. Pero ello también depende de mucho tiempo de trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho compromiso y sobre todo de mucho apoyo en un momento de las autoridades ministeriales, ¿sí? Que a pesar de que se decía que los costos eran muy elevados, y esto sí es muy importante, el costo de mantenimiento de una plataforma, de un hosting, de su servidor, etcétera, son elevados. Y en el caso de la ESAE, en las primeras dos versiones, en los dos primeros ciclos, ha estado completamente subvencionado por el Estado, ¿verdad? Lo que ahora no ocurre en muchos casos. Pero además, el costo de producción, de tiempo, también es muy elevado. Lo que sí, y evidentemente sí lo hace, que pueda ser segregación, sí, lo vamos a llamar así, que pueda segregar a cierta población, ¿verdad? Y esa es la tarea. La ESAE tiene el compromiso de democratizar cada vez más la educación en la modalidad virtual. Creo que por ahora no tendríamos nada más que decir. Quiero agradecerles, queridos colegas, compañeros, amigos, por la predisponibilidad con esta tarea. De seguro, muchas y muchos han despejado algunas dudas, otras y otros tienen muchas más dudas, pero estamos para eso. La siguiente sesión seguramente vamos a estar con otros temas, ¿sí? Les invito, por favor, a despedirse cada uno de ustedes. Empezamos por Iván, por favor, luego con Carlos, Fernando y finalmente Omar, si quieres redondear, ahí como ahora eres el mandamás de la educación virtual en la ESAE, tienes la palabra al final. Muchas gracias, Agustín, estimado Omar, Luis, Carlos, realmente grandes profesionales con los cuales comparto días de aprendizaje también. Uno no deja de aprender y la verdad es que la educación es una gran pasión. Y como pasión también la SAE se ha convertido, digamos, en un enlace para mi carrera, para mi vida profesional. Y esto lo hago con mucho gusto. Quiero agradecer a absolutamente a todos los que nos han visto y esperanzado que podamos tener otro conversatorio en el cual podamos responder algunas preguntas que se quedaron al aire de algunas personas que están ahí viéndonos en este momento, escuchándonos, y seguir impartiendo un poco el tema del conocimiento, democratizando este tema del conocimiento, porque obviamente nosotros, nuestra experiencia es enriquecedora para otro tipo de emprendimientos y eso va a ser importante. Hasta otra próxima oportunidad, estimados amigos. Gracias. Carlos, por favor. Muchas gracias, Agustín. Bueno, en primer lugar, agradecer al señor rector Jimmy Tarqui por la invitación y también al Instituto, a la ESAE, por organizar este tipo de conversatorios que son productivos tanto para nosotros como para aquellas personas que están interesadas en este tipo de educación. Agradecer también la presencia de aquí de mis compañeros, Omar, Luis, Iván, tú y también Agustín, y felicitarles también por la exposición, por la brillante exposición que han tenido. Prestos para servirles en lo que ustedes necesiten. Considero igual que la educación debería ser primordial, es importante para todas las generaciones y para todas las personas. Si es que en algo podemos colaborar, si es que en algo podemos ayudar, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Nada más y hasta que nos vuelvan a convocar y poder estar aquí presentes y ayudar con un granito de arena más. Gracias, Agustín. A ti, Carlos. Lucho, por favor. Bueno, gracias, Agustín. Igual agradecer a nuestro rector Jimmy Tarqui, a mis colegas Omar, Iván, Carlos y otros también docentes que han pasado eventualmente en algún momento, como Rolando, que nos ha apoyado, o Atel. Es bueno recordar también el apoyo que hemos tenido, sobre todo del ESAE como techo académico. Es una linda experiencia que hemos pasado ya ahora una tercera etapa.
anécdotas quedan, que creo lo más importante, recuerdos, algunos colerones, pues que nos han llevado a imaginar, y eso es lo que tal vez nos decía Omar, y eso es lo que ahora, esos son los retos, ¿no? De manera imaginativa tú tienes que ver los problemas, en no buscar los culpables, sino en buscar las soluciones, ¿no? Y en su momento, cuando queríamos sacarnos de las vestiduras de las ganas por qué pasaban las cosas, pero buscábamos soluciones, ¿no? Buscábamos imaginativamente soluciones. Omar lo dijo en una anécdota esa de, y ahora las defensas, ¿cómo van a ser? ¿Vamos a viajar? O sea, no. Y era simplemente tenerlos a los estudiantes y sin falla, pues que nos respondan a las preguntas que hacíamos. Un montón de anécdotas, lindos recuerdos. Cada etapa siempre tiene sus vicisitudes, pero sobre todo han tenido muchos desafíos. Agradecer a cada uno de mis colegas, pues, y agradecer sobre todo al ESAE ese apoyo que nos ha dado, y en su momento, pues, al Ministerio cuando se ha iniciado esta carrera. Pues, mis saludos y unos abrazos a mis hermanos colegas. Muchas gracias, Lucho. Querido Omar, tus palabras finales. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Iván, Luis y Carlos, ¿no? Decirles que muy agradecido por el tiempo, por la paciencia y por escucharnos en este primer conversatorio. No va a ser el último, sí, el primero. Vamos a ahondar con temas que les interese mucho y bueno, si es que les ha generado alguna duda o entusiasmo en todo lo que hemos hablado, pueden comunicarse con el Instituto Técnico ESAE a través de nuestro rector Jimmy Tarqui, y nosotros estamos prestos y dispuestos con todo lo que hemos aprendido, con aciertos y desaciertos, para transmitir nuestras experiencias, ¿no? Para que podamos entre todos lograr el objetivo de continuar formando a nuestros profesionales, ¿no? Muchas gracias por la disposición. Gracias, Agustín. Bueno, pues agradecido yo, queridos amigos que nos han visto. Será hasta nuestra otra oportunidad. Nos vemos muy prontito. Un abrazo a todos ustedes, un saludo a nuestro rector que nos acaba de mandar un saludo, que nos ha visto la última parte y que antes de conectarse prefirió mandarnos un enorme saludo y una felicitación. Gracias a todos los colegas que nos han visto a nivel nacional, nos han visto en Santa Cruz, nos han visto en Tarija, en Cobija. Un gran abrazo al Instituto Técnico INCOS de Cobija, nos han visto en Yacuiba, ¿sí? Y a algunos amigos y amigas que también nos han visto afuera de nuestras fronteras. Estaremos muy prontito. Un abrazo, un saludo, cuídense mucho y hasta la próxima.